¿Qué tal, amigos de YouTube? Hoy estoy entusiasmado porque se me ha ocurrido querer compartir con ustedes unos tutoriales sobre cómo manejar el programa de StatGraphics. StatGraphics es un programa que te permite analizar procesos estadísticos en base a un conjunto de datos. Es parecido a Infostat, pero lo estoy recién aprendiendo a usar, y entonces me parece que es un programa muy útil para aquellos que se dedican a la investigación, ya sea de algún proyecto de tesis o cualquier otro. Entonces, para empezar, aquí yo tengo una tabla. Esta es la tabla de datos. También tengo unas pestañas más o menos parecidas a un Excel. Les voy a contar porque yo me choqué con una situación. Si se dan cuenta que StatGraphics, los separadores de decimales es coma. A mí me gusta manejar bastante Excel, y de preferencia lo tengo configurado que los separadores decimales con punto y separadores de mil con coma. Pero al momento que yo quería copiar una tabla de datos desde Excel y pegar a la hoja de StatGraphics, me chocaba con este problema. Entonces no he encontrado una opción que me permita cambiar los separadores de decimales y de mil en StatGraphics. Ya vamos a empezar con una breve explicación de cómo introduje estos datos. Primero, hay que introducir siempre. Se hace doble clic en la celda, en la primera celda de cada columna, donde nos va a pedir un nombre de la columna. También se le puede poner algún comentario, y también hay que elegir que la columna de qué tipo va a ser, si va a ser de numérico, carácter, entero, si va a contener fecha, meses o va a tener hora, ya que esto también es muy importante, porque a la hora de empezar a hacer los análisis, si la columna no está especificado el tipo de datos que va a contener, no van a salir bien los análisis. Entonces luego se pone a aceptar. Ya, aquí yo tengo 6 columnas de datos que me interesa porque es parte de un proyecto de investigación, en la cual C significa conductividad eléctrica del tratamiento 1, acá tengo conductividad eléctrica del tratamiento 2, y así sucesivamente hasta el tratamiento 6. Cada tratamiento en mi investigación tuvo un diferente manejo. Por lo tanto, yo quiero saber si hay diferencia mínima significativa o diferencia significativa entre los tratamientos en esta variable, que es conductividad eléctrica. Para eso, yo en lo personal voy a utilizar el siguiente análisis o el siguiente proceso estadístico. Me voy a la opción analizar datos continuos, me voy donde dice comparación de varias muestras, elijo comparación de varias muestras. Me pregunta que la comparación de varias muestras, la entrada va a ser de múltiples columnas de datos, columna de código y datos. Entonces en este caso me quedo con múltiples columnas de datos, ya que de esta forma yo tengo tabulado. Voy a aceptar. Ahora me pregunta que cuáles son el conjunto de datos o conjunto de muestras. Me interesa
conductividad eléctrica. Voy a corregir aquí. Le hace falta. Conectividad. Y aceptar. Analizar. Datos continuos. Comparación de varias muestras y comparación. Aceptar. Elijo el conjunto de datos que tengo acá. Entonces luego voy a aceptar. Ahora me pregunta qué deseo generar en base a esos datos. Tengo una columna de tablas y una columna de gráficos. Entonces yo deseo que me muestre el resumen estadístico, el resumen de los análisis, la tabla NOVA. También quiero que me muestre las pruebas de múltiple rango para saber si es caso de que me diga que si hay diferencia mínima significativa entre los tratamientos en esta variable. Aquí me va a explicar o me va a decir en qué comparación va a haber esa diferencia. Entonces acá en gráfico yo quiero que me muestre gráfico de dispersión, gráfico ANOVA, y bueno, eso es lo que me interesa al momento. Luego pongo aceptar y automáticamente se generan en la izquierda las tablas y en la derecha los gráficos. Aquí tengo el gráfico de dispersión, con doble clic se abre el gráfico. Entonces, explicando un poco el entendimiento de este análisis que acabo de hacer, me dirijo a la tabla NOVA, ya que la mayoría que sabemos de estadísticas no sé mucho, pero entiendo que este valor, el p-valor, significa que si cuando es menor a 0.05, que es lo más común que se utiliza, que es lo mismo que decir que una probabilidad del 95%, que la hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, con esto se cree que si hay diferencia significativa. Como puedo observar, el valor está 0,00, es menor a 0.05, entonces significa que sí hay diferencia significativa. Vamos a leer lo que dice aquí. La tabla NOVA dice, descompone la varianza de los datos en dos componentes, un componente entre grupos y un componente dentro de grupos. La razón F, que en este caso es igual a 8.84, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro de grupos, puesto que el valor P de la prueba F es menor a 0.05. Entonces dice que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 6 variables, con un nivel del 95% de confianza. Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, seleccione pruebas de múltiples rangos.